que ese era un contrato normal, o sea, un contrato de compra-venta. Compra-venta, ¿ya? Pero, ¿qué tiene de adicional este famoso pacto de retroventa? Donde se le da un derecho, digamos, unilateral, al vendedor, es decir, al propietario del inmueble, para que en un plazo pactado con el comprador, él pueda recuperar el inmueble. Hoy vamos a adquirir un conocimiento más, una opinión sobre lo que significa para mí el pacto de retroventa. Vamos a explicar esta figura jurídica porque son varios los que me han escrito. Varios me han escrito esto. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a explicar, pero entiendo que me han escrito esto porque uno de ellos me dijo que había sido convocado para una inversión para poder realizar una operación de inversiones en bienes raíces con esto del contrato de compra-venta con pacto de retroventa. Y yo me imagino que esa es la razón de fondo, que quieren conocer la parte legal y cuál es el detalle sobre este tema. Y como siempre digo, esta no es una facultad de derecho, no son estudiantes de derecho, y voy a tratar de explicar el pacto de retroventa y qué hay detrás del pacto de retroventa. Cuáles son lo que las partes quieren. Vamos un poco, hoy creo, a hablar un poco también de cultura general respecto a lo que significa la voluntad de las partes y otros conceptos que están vinculados al pacto de retroventa. Ok, vamos a empezar. Bien, señores. Primero que este es un contrato de compra-venta normal. Es decir, un contrato de compra-venta normal significa que hay un comprador y hay un vendedor, donde el vendedor tiene un bien para transferirle la propiedad y un comprador que desea adquirir ese bien mediante la transferencia de propiedad. El comprador se hace propietario desde que hay consentimiento entre dos voluntades donde hay comprador y vendedor, y por tanto, en teoría y en el debe ser, el vendedor le transfiere la propiedad al comprador. Ese es un contrato de compra-venta donde se paga un precio, donde se entrega el bien o la cosa, ¿correcto? Y entonces todas las cláusulas de un contrato de compra-venta normal. Ese es un contrato de compra-venta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace de diferente que en ese contrato de compra-venta exista una cláusula que diga cláusula de retroventa? O sea, el pacto de retroventa, ¿qué hace de distinto a ese contrato? ¿Cómo lo modifica? ¿Y a qué partes, a quiénes le interesaría hacer este tipo de negocio? Porque una figura de un contrato es porque el mercado, es porque los seres humanos, frente a determinadas necesidades, recurren a determinados contratos. Y es el derecho que absorbe esa realidad, mira cuál es la realidad, qué sucede, y le pone un nombre y algunas normas específicas. Así se construyen las figuras jurídicas desde los tiempos. Cuando existen nuevas operaciones, cuando existen nuevas realidades, el derecho entra a poder definir, a poder colocar reglas de juego, y así es como nacen las nuevas figuras jurídicas. Por ejemplo, con esta realidad
de ventas virtuales, ventas a través de carritos virtuales, las operaciones que se realizan. Entonces, cada país va a tener que entrar a regular sobre, y ya entraron, obviamente, algunas más que otras, sobre los contratos de compra-venta de comercio electrónico. Entonces, la realidad es la que va generando hechos y situaciones, y el derecho tiene que regular esas situaciones que pasan. El derecho no puede regular en base a supuestos y creencias que en la realidad no pasa, no tendría ningún sentido, no tendría ninguna lógica que regule en base a ciertas operaciones mentales, pero que estas no son adecuadas a la realidad, ¿verdad? Entonces, esas explicaciones que hago, que probablemente son muy elementales, es necesario para poder refrescar, y sobre todo las personas y jóvenes que no conocen nada de derecho, entender cómo se genera un sistema jurídico. Entonces, la pregunta del millón. ¿Por qué se hizo el pacto de retroventa? Todavía no expliqué, perdón, qué es el pacto de retroventa. Ok, les decía que este era un contrato normal, o sea, un contrato de compra-venta. Compra-venta, ¿ya? Pero, ¿qué tiene de adicional este famoso pacto de retroventa? Donde se le da un derecho, digamos, unilateral, al vendedor, es decir, al propietario del inmueble, para que en un plazo pactado con el comprador, él pueda recuperar el inmueble. Jorge, o sea, a ver, si te estoy entendiendo, Jorge. Van a la notaría, es una compra-venta normal. El comprador paga el precio, cancela el precio del inmueble, sí. Y el vendedor le entrega las llaves, sí, correcto. Entonces, hasta ahí estoy entendiendo. Después, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que si bien Jorge Gil, comprador, aparece en registros públicos, porque se tiene que inscribir ese pacto, salvo que algunos no lo quieran inscribir, ya eso vamos a ver las consecuencias. Con la diferencia que el vendedor, yo soy el comprador, ¿ya? El vendedor sigue siendo nuestro famoso Juan Pérez. El vendedor Juan Pérez me dice, oye Jorge, vamos a hacer este contrato de compra-venta, pero en realidad yo quiero recuperar mi propiedad. Yo quiero recuperar mi propiedad. No hay una intención dentro de mí de querer desprenderme de la propiedad, salvo que después lo piense. O puede ser que después del plazo pactado, en la ley peruana son 2 años máximo. 2 años máximo. En Colombia me parece que son 4 años. Si hay un colombiano y sabe de esto, dígame, ratifique. Normalmente en Latinoamérica está pensado en 2, máximo 4 años. Si tú sabes de este pacto, queremos aprender todos, dime cuánto es en tu país, cuánto es en México, cuánto es en Ecuador, cuánto es en Chile, cuánto es en Argentina. Vamos aprendiendo todos. En Perú son 2 años. ¿Eso qué significa? Que si las partes pactan un plazo mayor, es nulo. Nulo. Y por tanto, todo se va a reducir a 2 años en el Perú. Aclaro. Colombia, estoy casi seguro que es 4 años. ¿Ok? Bien. ¿Y cuál es el propósito esto en la realidad? En la realidad, les cuento, esto era un negocio que normalmente su naturaleza era entre comerciantes. Y normalmente no estaba dado sobre bienes inmuebles, sino sobre bienes muebles. Cuando venía la campaña del Día de la Madre, vamos a simular cómo nació esta figura. Cuando venía el cumpleaños, venía la campaña de Navidad, la campaña del Día de la Madre, tener que vender el Día del Padre, lo que fuera, entre los comerciantes vieron una forma mucho más práctica en el sentido de hacer negocios. ¿Cómo hacían? Pues bien, uno de ellos tenía su casa, del cual no se quería desprender, y le entregaba al comprador, y el comprador, bien, aceptaba
la casa mediante un contrato de compra-venta. Por el lado del comprador, decía, bueno, si no me devuelve el dinero que le he dado, o sea, porque tiene que devolverle el precio que ha pagado por la compra-venta, me quedaré con la casa. Pero las operaciones que se realizaban en ese entonces, obviamente, tenía que haber un beneficio del comprador. Obviamente, el beneficio del comprador era un monto menor al valor de la casa. ¿Sí? Entonces, era una especie de una operación entre empresarios, entre pequeños y medianos comerciantes. ¿Cuál era lo que le impulsaba realmente al que se desprendía la casa? Porque en realidad no es que quería vender la casa, decía, yo lo voy a recuperar. ¿Cuál era el ánimos realmente en ese momento? ¿Cuál era la voluntad intrínseca de aquel que se desprendía? Capital para poder trabajar, capital para poder mover negocio, lo que fuera, y llegaba a un acuerdo con el empresario, el otro también empresario, y por tanto, pasados y pactaban 1 año y medio. ¿Por qué los plazos son cortos? ¿Por qué no se puede pactar, Jorge, 5 años, 6 años? Porque justamente la naturaleza de esto está pensado no como un préstamo, como sería un contrato de mutuo, sino está pensando en operaciones cortas, también para no generar una expectativa demasiado larga, una espera inmensa al comprador, porque él durante ese periodo no lo puede vender. Porque si ese pacto está inscrito en registros públicos, pues obviamente nadie le compraría a Jorge Gil, que soy el comprador, porque ahí aparece que hay un pacto de retroventa y que todavía no se vence. Ahora, ¿qué sucede si pasado eso, supongamos que hemos pactado 1 año y medio? ¿Qué sucede si al año y medio el vendedor, propietario anterior, no hace efectiva esa cláusula, no me devuelve el dinero, no recupera la propiedad? Porque recuperar la propiedad significaría pagarme lo que yo pagué, lo que yo desembolsé al momento que compré, que se le entregué al vendedor, ¿correcto? Tiene que él desembolsar ese dinero para que la propiedad vuelva a él, al vendedor. Pero ¿qué sucede si al año y medio que hemos pactado no paga? En ese caso, en forma automática, porque así está señalado en el pacto de retroventa, en forma automática, ¿qué va a pasar? Jorge Gil allí resulta siendo propietario pleno. O sea, yo me quedo con la casa. Soy propietario pleno. Y por tanto, lo que se inscribió en registros públicos, el pacto de retroventa, ahí como gravamen, al ver que se ha cumplido el plazo, en forma automática, puedo solicitar yo puedo solicitar para que lo borre de oficio el registrador, dado de que ya se ha cumplido las características. Y listo. Y Jorge Gil se queda con la propiedad, porque eso fue el acuerdo que habíamos hecho con el comprador. Que habíamos hecho entre vendedor y comprador. Bien. Creo que la figura quedó claro con esta famosa cláusula pactada entre comprador y vendedor, donde el vendedor, reitero, en el plazo pactado pueda recuperar su propiedad e ir nuevamente a su patrimonio. ¿Cómo? Pagando el precio que se había pagado por la venta. ¿Ok? Bien. Hasta ahí la parte teórica de explicar esta figura. Pero con el tiempo se ha venido, y acá viene una opinión, vamos a ampliar esa opinión, pero con el tiempo se ha venido desnaturalizando esta figura jurídica, que inicialmente era una práctica común, y probablemente lo sigue siendo, de comerciante con comerciante. Y yo digo que en la práctica se ha venido desnaturalizando el uso de este contrato y este pacto, con consecuencias que podrían ser fatales más adelante.
como yo siempre digo, mientras no pase, todos felices y todos contentos. Pero podría pasar a consecuencia lo que vengo a explicar. ¿Por qué digo que se ha venido desnaturalizando este proceso, este procedimiento? Porque estos contratos de compra-venta con pacto de retroventa, hoy, en muchos casos, no iré en todos, pero en muchos casos, son el disfraz perfecto para hacer un préstamo de dinero con intereses altos. Y en vez de hacer un contrato de préstamo que podría ser con garantía hipotecaria, como manda la ley, como es la figura correcta, yo te presto un dinero con un interés y por tanto, dámelo en garantía hipotecaria, ¿correcto? O sea, hablando de inmuebles, que sería lo correcto, lo real, lo que las partes quieren. Entonces, el que presta el dinero no vio mejor manera. ¿Para qué voy a iniciar si es que no me paga? ¿Para qué voy a iniciar un proceso judicial de ejecución de garantías, ir a remate y todo lo demás, cuando me resulta más práctico, mejor prestarle el dinero y que en vez de préstamo se va a llamar compra de la casa y exigirle al que necesite el dinero que en vez de darme en hipoteca, dámelo en propiedad? Si total, si tú me vas a pagar, si tú me dices que me vas a pagar en año y medio, entonces, ¿cuál es tu problema que me hagas esta compra-venta con pacto de retroventa? ¿Se está entendiendo? Y entonces sucede que existen muchos contratos hoy vigentes, probablemente en el Perú, en Colombia, en Ecuador, donde detrás de esa compra-venta, con pacto de retroventa, en realidad, lo que hay en la realidad es una persona necesitando dinero con urgencia, en algunos casos, que no son comerciantes, en muchos casos, que por otra necesidad necesitan plata, ¿correcto? Y se ven obligados frente a que el banco no les presta el dinero porque de repente están en el sistema mal, por la demora del sistema bancario, porque una financiera, una cooperativa no les presta plata porque no son accesibles al crédito o no tienen cómo probar sus ingresos, son informales tanto en el Perú, y entonces recurren a avisos que dicen, yo te presto dinero, llámanos, llama ya, yo te presto la plata, llámanos en 15 minutos. ¿Han visto esos avisos? En 20 minutos, en 4 horas aprobamos tu crédito. Y para motivarte más, te dicen ahí abajo, no importa si estás en Infocor, no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo la ven? Infocor, para la que no están en Perú, es el sistema de riesgo que evalúa si calificas o no calificas para ser accesible a un crédito. Eso es en el Perú. En tu país, ¿cómo se llama ese sistema? Bueno, en realidad no solamente es Infocor, acá hay de diferentes empresas que estudian el riesgo de las empresas y las personas naturales. Seguimos avanzando, ¿ok? Ese es el análisis Jorge Gil es una opinión, como muchas veces, muchas opiniones, habrán otras opiniones contrarias, yo estoy dando mi opinión. Entonces, señores, en la realidad les decía, esas famosas llamadas, llama ya, ahorita. Imagínate tú que tú tengas una necesidad, una operación, una plata urgente porque te han amenazado diciendo, oye, me paga. Señores, vamos a ver la realidad como es. Muchas veces el latino hace lo que yo llamo la bola de nieve. Es chiquita y comienza a agrandarse. Te hiciste un préstamo a veces con intereses leoninos. Es la realidad pura, con intereses leoninos. Y esa persona ya te está amenazando. Te está diciendo, ¿sabes qué? No me importa. Tú me pagas o me pagas. Ya te rompió el carro, la luna del carro. Situaciones que pagan. O amenazas. A una amiga le mandaron 3 fotos cuando su hijita entraba al colegio para presionar una deuda que tenía que pagar. ¿Te imaginas que te manden eso? Que lo haga o no lo haga, no sé, esta es otra cosa. Pero que te manden fotos cuando tu hijita baja del colegio, entra corriendo, un videíto, cuando sale del, ¿cómo se llama? De la movilidad y entra al colegio. Primer videíto. Segundo videíto, cuando le da besito a la profesora, a la salida, o sea, habían ido ese día a la salida,
Alaza le da un besito y se sale y nuevamente sube a la movilidad. Y después que lo siguen a la movilidad y con la placa y todo. Le mandaron 3 videitos cortos de 1 minuto cada uno. Ponte. Estoy poniendo situaciones extremas. Yo no les quiero asustar. Simplemente les digo las cosas que son de la realidad. Esa persona, desesperadamente, probablemente dijo, me equivoqué. Este préstamo no debía haberme hecho a esa tasa de interés. En mi país, para que sepan ustedes, aquellos que se prestan fuera del sistema formal, mensualmente, el más bajo, 5%. Por ahí de repente me van a decir que hay 3, 2, ok. Pero estoy hablando de lo que es la mayoría, 5, 10, 15 y hasta 20. Los que me están escuchando de tu país, ¿en tu país también es así? ¿Acá en el Perú también es así? ¿O estoy hablando yo tonteras? ¿O estoy inventando? A ver, vamos a opinar sobre esta realidad que hay. Entonces, muchas veces, en algunos casos, la falta de educación financiera te empuja a esto. O sea, ignorancia pura. Pero en otros casos no es ignorancia, es la desesperación. Comienzas a medir. ¿Qué hago? Me están amenazando. Y entonces en ese momento tomas un acto para poder cubrir esa deuda. Matar esa deuda. No importa si es tu casa, tu departamento. A veces uno no piensa en esa situación. Situaciones como una operación. Situaciones donde ya la voluntad ya no es una voluntad realmente libre de expresión, es una coacción frente a una necesidad. Esto es la realidad, pasa. Tengo que operar a mi padre en 15 días, si no me dicen que se muere. Tiene un coágulo en la cabeza y lamentablemente el seguro se le ha acabado, mi papá no tiene seguro, he ido al hospital, me dicen que lo mejor es en tal clínica y me cobran 30,000 soles. Ejemplo. Ejemplo de la vida real. ¿Eh? Entonces hay muchas situaciones donde en esa desesperación, fuera la que fuera, te empuja. ¿Te empuja qué? A simular, seamos realistas, a simular contratos que en el fondo tú no quieres realizar. Y entonces existe un dominante y un dominado. Alguien que frente a que no tiene una alternativa en el sistema, no tiene cómo acreditar, informal, etcétera, no tiene acceso al crédito, alguien le da la pepota de oro, le dice, ¿sabes qué? Yo soy tu salvación. ¿Cuál es? Transfiéreme tu propiedad. ¿Cuánto necesitas? 80,000 soles. Necesito 30,000 dólares. Acá tienes los 30,000 dólares. Mañana, si quieres. En el notario en 2 días podemos hacerlo. Y otro gran problema es que muchas veces el interés del comprador, con el respeto de muchos que de repente han hecho este contrato, a veces prefieren que no le devuelvan la plata. Prefieren mejor quedarse con la propiedad, porque muchas veces la ganancia está en quedarme con la propiedad. Porque con la propiedad, recuerden otro concepto, que muchas veces para dar estos préstamos, que en el fondo son préstamos, a veces representa solo el 20, 25, 30% del valor comercial de esa propiedad. Si la propiedad vale 100,000 dólares, ese departamento, esa casa, en el fondo paga, mediante este contrato de compra-venta, solo 25,000, solo 28,000, solo 30,000 dólares. En realidad era una compra-venta real. Y muchas veces, obviamente, ahí está incluido el interés que se está cobrando. Ese interés puede ser 5, 7, 8%. Entonces, señores, yo no me atrevo a decir que todos los contratos son así. No, pero muchos de ellos, sí, me consta. Y les voy a decir algo más. Señores, esto como principio general para todos, cultura general de derecho. La voluntad para celebrar que un acto jurídico sea válido debe ser totalmente libre. Debe ser un acto realmente lo que las partes quieren. Cuando tú compras un departamento como comprador, es porque realmente deseas quedarte con el departamento. Y el vendedor
desea venderlo porque su propósito interno es que con ese dinero va a comprarse una casa, va a ser parte de otro dinero más para comprar otra cosa, tenía 3 departamentos, quiere uno para invertir con Jorge Gil, en fin, pero es porque las partes quieren, desean ambas partes. Eso es lo que se llama voluntad perfecta y por tanto efectos jurídicos perfectos. Pero ¿qué sucede cuando realmente las partes no quieren lo que dice el contrato? Lo que las partes quieren, en el fondo, son otras cosas distintas a lo que dice el contrato. Y solamente se ha utilizado el contrato como un disfraz para algún beneficio de una de ellas. Normalmente, aquel que es dominante en la relación. En este caso, en esta simulación, sería del comprador, que sería el prestamista. Y el otro tiene que decir amén, porque está en una situación de desventaja. Si no dice amén, no le van a dar ese dinero que necesita. Y entonces, señores, en este análisis, ¿qué podría pasar? A ver, les cuento. ¿Qué sucede? Porque normalmente el comprador no hace un estudio específico como lo hace el banco para ver si realmente va a poder cumplir y va realmente a devolver el precio de la compra para que se le entregue el inmueble. Si realmente tiene ingresos, si realmente el negocio que está y el giro que está y ese dinero que lo va a utilizar, si realmente va a generar las utilidades que correspondan como para devolver ese dinero. No se paga un seguro por el uso de ese dinero, nada. Sino también los bancos harían también contratos de compra-venta con pacto de retroventa, ¿no? ¿No te parece? Entonces, en la práctica, en algunos casos, efectivamente son empresarios y suerte que cumplen y pagan los intereses, aún siendo altos, y recuperan su propiedad. Pero en muchos casos, no habiendo cumplido en ese año y medio, en forma automática, el comprador se queda con la propiedad. Y se queda con la propiedad. Miren todas las ventajas. Número 1, si hubiese dado una hipoteca, tendría que haberse demorado una ejecución. Miren las diferencias. Una ejecución y un proceso en Perú puede demorar más de un año. Número 2, en un proceso de ejecución de garantías, miren las diferencias. En un proceso de ejecución de garantía frente al incumplimiento, el acreedor no puede hacerse dueño de la propiedad. Tiene que sacarlo a remate. Y recién la ley permite que en la tercera convocatoria, él pueda adjudicarse como pago de la deuda. ¿Se está entendiendo? ¿Cómo es en tu país? En tu país, el acreedor, estoy hablando fuera de Perú, el acreedor puede adjudicarse o tiene que pasar a la tercera, a la segunda, a la cuarta, si es que existe, no sé. Instrúyenos, háblanos, cuéntanos. Entonces, el prestamista ve más interesante este disfraz que se llama contrato de compra-venta con cláusula de retroventa y entra a este tipo de naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa realmente después de esta explicación que estoy dando? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que frente al incumplimiento, fíjense lo que está pasando, frente al incumplimiento, el comprador se queda con la propiedad a su nombre. Y si está su nombre y esa cláusula de retroventa cae en forma automática, si ha sido inscrita, entonces, señores, puede venderlo. ¿Y qué, Jorge? Y el vendedor, el que no pudo pagar por las razones que fuera, se queda con los brazos cruzados. Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Si ese comprador, primero, realmente era una simulación, que casi en la mayoría sucede,
Si ese comprador, dos, busca o contrata un abogado especialista en derecho civil que conoce sobre este tema, podría presentar acciones judiciales para que se declare nulo ese contrato de compraventa y podría a su vez pedir como medida cautelar la inscripción de esa demanda en los registros públicos y ahí sí le malograría todo el negocio a aquel comprador que ya es dueño, ¿correcto? Le malograría porque estos juicios demorarían, juicios de conocimiento son larguísimos y al final no le quedaría más otra cosa que tener que negociar con el comprador. Y ese es el riesgo que se corren aquellas personas que hacen este tipo de contratos simulados. ¿Saben por qué? Si estás haciendo un contrato realmente con un comerciante y sabes que lo va a utilizar para negocio, para invertir, ¿correcto? Entonces como que no va a haber problema. Pero si esa no es la figura y sabes que ese dinero no es un comerciante o no te cuentan o sí te cuentan, entonces estás peligro, peligro, peligro. Por lo general hay gente que asume estos riesgos. Asume estos riesgos, dice, no, el comprador es, el vendedor es misio, ya perdió su casa. Sí, pero puedes encontrarte por ahí con alguno que no contento con eso, contrata un abogado y resulta que te pueden presentar demandas penales y civiles. Penales porque es fraude a la ley y eso es un delito. Y segundo, porque es una simulación. Y porque, mira, el vendedor podría presentar las siguientes pruebas. Prueba número 1, una grabación que ha realizado en esa conversación previa. ¿Cuánto vas a cobrar de interés? ¿Y el préstamo? ¿Cuánto? Y siempre la palabra que normalmente se negocia cuando se habla de esto es préstamo. Es hablar de préstamo. Es un contrato de préstamo. Si te graba. Número 2, documentos o correos, donde está bien clarísimo todo lo que dicen ahí, lo que están pactando. Número 3, el estado de necesidad que pasaba esa persona, que lo podría demostrar. El estado de necesidad, una urgencia en el momento, que estaba en el sistema de Infocor y no podía recurrir y que no tuvo otra alternativa. La publicidad que eso generaba y cómo llegó a ese lugar del préstamo, tomándole foto a esa publicidad. Podría demostrar que en realidad era un contrato simulado. El precio. La propiedad no tiene problemas como para justificar que se venda en 25,000 cuando vale 100,000. Podría interponer incluso otra acción judicial de lesión. O sea, acumulativamente, aparte de la simulación, la lesión. Ya es, otro día les cuento, creo que ya les conté, no me acuerdo, ya ni me acuerdo. ¿Cuánto están aprendiendo ustedes? Aprendan, aprovechen su tiempo, jóvenes. Entonces, conclusión, señores. Conclusión sobre mi opinión al respecto es tener mucho cuidado con quién haces esta operación. Esta operación es lícita, sí, pero siempre y cuando no sea una acción simulada que en el fondo es un préstamo y que después el vendedor, frente a que tú ya eres propietario, él utilice mecanismos de defensa legal para que tú no puedas vender esa propiedad. O en todo caso, miren, ¿qué sucedería, Jorge? Vamos a ponernos otra pregunta. Que yo ya soy propietario producto de que pasó el año y medio y no me pagó, o me pagó una parte y yo soy propietario. Y yo lo vendo. Yo ya lo vendí, esa propiedad. Y cuando viene la demanda, ya Jorge Gil lo vendió. En ese caso, ¿todavía me va a repercutir? Sí, podría demandarte un juicio de indemnización por el daño causado. Podría demandarte si se demuestra todo lo que te estoy diciendo, si bien ya no va a poder tocar al nuevo comprador, al nuevo a quien yo le vendí, porque se demuestra la buena fe de él, porque ya efectivamente ya no estaba el contrato de retroventa y todo, de repente con él no va a poder recuperar la propiedad, pero sí lo que sí puede hacer es tener un juicio contra mi persona para poder tener una indemnización de mi parte.
y una indemnización fuerte, que sería el monto que realmente ha sido perjudicado. Si yo vendo una propiedad, si los peritos tasan que ese departamento valía 100.000 y solo me pagó 27.000, me pagó 28.000, ¿cuánto creen que sería la indemnización? ¿Cuánto es que este hombre ha perdido? Más aún si se demuestra el estado de necesidad, lo grave que estuvo él, lo grave que estuvo su familia, o para pagar un préstamo con extorsión, como les que le conté, en fin. Entonces, señores, las cosas como son. Alguien tenía que decirlo en las redes y lo tengo que decir yo, como abogado que soy, como que conozco estos temas, y por eso digo, cuidado, cuidado, porque no se vaya a hacer que te estés metiendo en un campo minado que la primera te liga, es decir, pasas el campo minado, y no porque pasaste esa vez el campo minado y recibiste los intereses y todo fue chévere, no significa que la segunda vez que pases por ahí, ¡pum! Y explotaste con ese negocio. ¿Está claro? Entonces, las simulaciones hay que evitarlas. ¿Quieres dormir tranquilo? ¿No quieres jugar riesgos? ¿Sí? Entonces, hay que evitarlas. Los que me vieron, recuerdan que yo puse un ejemplo medio loco para entender. Imagínate que tienes un revólver y que tiene para 1.000, ya, para 500 balas. ¿Sí? Y solamente hay una bala en ese tambor, una sola bala. Entonces, en una operación, ¡plac! No pasó nada, qué chévere. La segunda operación, ¡plac! Chévere, no pasó nada. La 10ª operación, ¡plac! Hoy no pasa nada. Ya me acostumbré a que no pasa nada. La 11ª operación, ¡pum! Y mi seso, ¡plac! Disparó por todo lugar. Ese día vas a perder 80.000, 100.000 dólares o te vas a ver complicado. Y me vas a querer buscar, Jorge, me pasó esto. Yo te dije, la típica de las mujeres, ¿no? Yo te dije. Bueno, ahí diré yo te dije, guerra avisada mata gente a veces. Señores, ha sido todo un gusto darles un conocimiento, una opinión, y espero que hayan aprendido hoy algo más, y bendiciones para todos ustedes. Qué envidia, ¿sabes? Qué envidia, porque siempre voy a decir, creo que soy picón. Me hubiese gustado tener que me enseñen así, para evitar menos errores, para pagar menos derecho de piso y para evitarme muchas lágrimas y muchas cosas que en el camino tuve que aprender. Y a ustedes quiero evitarles todo eso, que sean mejores inversionistas, personas más pensantes, más probas, paguen sus impuestos y así dormirán tranquilos sin ningún problema. Bendiciones a todos y hasta un nuevo aprendizaje. Chao, chao, nos vemos.